Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Gómez Alzate, soy docente de sociales y te voy a acompañar en este proceso de preparación para la prueba saber. Sé que nos va a ir muy bien y juntos vamos a crecer, vamos a aprender metodologías, estrategias en esta preparación que todos necesitamos. Así que bienvenido. Vamos a abordar un tema del cual mucho hemos escuchado pero poco conocemos o comprendemos, y es lo relacionado con el Frente Nacional en Colombia. Vamos a ver de qué se trató ese periodo y cuáles son las implicaciones para el día de hoy. Vamos como competencia a comprender perspectivas de distintos actores y grupos sociales, en este caso lo relacionado con la política, y como evidencia vamos a mirar cómo esas decisiones y esos comportamientos o prácticas de grupos sociales han afectado nuestra comunidad, en este caso a Colombia. El Frente Nacional en Colombia impuso una dictadura oligárquica liberal conservadora. Ese es el enunciado, esa es la pregunta. Ahora, ¿qué es lo que queremos investigar e indagar frente a esta premisa que es verdadera? Habla acerca de lo que fue el Frente Nacional en Colombia, cuando los partidos liberales y conservadores se turnaban el poder en periodos de cada 4 años. Tenemos presidentes del Frente Nacional, como por ejemplo Alberto Lleras Camargo, que fue liberal. Después de él, el periodo siguiente, el mandato siguiente, le correspondía a un conservador que fue Guillermo León Valencia. Posteriormente a Guillermo León Valencia, conservador, seguía uno liberal, que fue Carlos Lleras Restrepo. Y después de Carlos Lleras Restrepo, fue Misael Pastrana Borrero, presidente conservador entre los años de 1970 y 1974. Entonces podemos decir lo siguiente: el Frente Nacional fue la alternancia del poder por parte de los partidos tradicionales, conservador y liberal, en los que cada uno gobernaba 4 años y a los otros 4 años no había ninguna resistencia de oposición del partido contrario, sino que se daba vía libre para que ya fueran los conservadores o los liberales pudieran entre ellos hacer una consulta interna, escoger a su candidato único, o bueno, algunas veces entre ellos competían, pero se aseguraba que el que ganara la presidencia fuera un candidato del partido. Eso se dio en Colombia y se denominó Frente Nacional. Incluso algo que aparentemente era bueno, se vio como una especie de dictadura oligárquica. Oligarquía significa el gobierno de unos pocos, es decir, los mismos con las mismas siempre, los liberales, los conservadores. En aquella época en Colombia existía el bipartidismo, hoy se habla de pluripartidismo o multipartidismo, porque ya se amplió la gama de posibilidades al tener muchos otros partidos políticos. En esa época no había más de dónde escoger, las opciones eran liberal o conservador. Entonces, de acuerdo con esa premisa y ese enunciado que es verdadero, la pregunta es: ¿lo que produjo el Frente Nacional fue institucionalizar qué? Ahora pasemos a analizar las opciones. Opción A: la guerra civil entre los partidos. La opción B: el desarrollo de la democracia participativa. Opción C: el ejercicio del poder directo de las masas. Y la opción D: la alternancia periódica en el poder de los partidos tradicionales. De acuerdo con la explicación que hemos dado, con el análisis del gráfico y del enunciado, es muy fácil concluir la respuesta acertada. Aquí podemos hacer un ejercicio de inferencia. Iniciamos con el método del descarte. La guerra civil entre partidos, es decir, lo que produjo el Frente Nacional, no porque por el contrario fue un periodo de pacificación, de armonía entre los dos partidos. Por lo tanto, descartamos la opción A. Luego viene la opción B, que dice
que lo que produjo el Frente Nacional fue el desarrollo de la democracia participativa. Pues no, porque antes la limitó a un partido en un periodo de 4 años donde no había otra opción. Entonces la participación fue reducida o fue circunscrita al partido de turno que le tocaba gobernar. Luego tenemos la opción C, de donde podríamos decir que lo que produjo el Frente Nacional fue el ejercicio del poder directo de las masas. No, de hecho casi que nunca ha sido, porque las masas creen elegir a su gobernante de turno, pero realmente los que gobiernan y mandan son unos cuantos que están en la cúspide de la pirámide, en una jerarquía donde los de arriba gozan de todos los privilegios y los de abajo, que son el pueblo, pues simplemente se utilizan como un instrumento para llegar al poder, y donde los réditos o beneficios no son tan notorios para ellos. Entonces por eso descartamos la opción C, porque las masas no es que participen activa o directamente en el ejercicio del poder. Luego tenemos la opción D, y es la alternancia periódica en el poder de los partidos tradicionales. De acuerdo con todo lo expresado, con todo lo dicho, podríamos decir que la D es la opción más apropiada, adecuada, correcta o la clave para poder responder este enunciado, esta pregunta o este ejercicio de forma eficaz. Entonces repito, la pregunta: ¿lo que produjo el Frente Nacional fue institucionalizar? Respuesta válida: D, la alternancia periódica en el poder de los partidos tradicionales. Luego de eso se tomó como un error, fue como una especie de experimento, pero que llegó a su culminación y ya se dio libertad a que se institucionalizaran nuevos partidos, el pluripartidismo en Colombia. Y hoy día tenemos una gama de posibilidades más abiertas para escoger. Entonces el Frente Nacional, en lugar de hacer un bien, lo único que hizo fue una alternancia periódica en el poder de los partidos tradicionales, y cuando le correspondía gobernar a cada partido, pues tomaba medidas abusivas en contra del otro partido y obviamente del pueblo. Entonces por eso la opción válida es la alternancia periódica en el poder de los partidos tradicionales, opción D. En el anterior ejercicio hablamos acerca del Frente Nacional, y esto nos lleva a una conclusión. No es bueno cuando un gobierno o una persona se quiere eternizar en el poder. Fue lo que ocurrió con el Frente Nacional. Aunque se turnaban el gobierno, no obstante, ejercieron una cantidad de leyes injustas en contra del pueblo y a favor de cada uno de los partidos dominante en su momento que le correspondía. No es bueno ninguna dictadura. Y cuando leemos esto, nos damos cuenta que lo que se dio en el Frente Nacional fue una alternancia periódica en el poder de los partidos tradicionales. De forma literal podemos llegar a esa conclusión cuando hemos analizado muy bien el enunciado.